Lectura del libro de Mormón, primer Nefi, capítulo 5. Sarías se queja contra Lehi, ambos se regocijan por el regreso de sus hijos, ofrecen sacrificios. Las planchas de bronce contienen los escritos de Moisés y de los profetas. En ellas se indica que Lehi es descendiente de José. Lehi profetiza acerca de sus descendientes y de la preservación de las planchas, aproximadamente 600 a 592 años antes de Cristo. Y aconteció que después de haber viajado por el desierto hasta donde estaba nuestro padre, he aquí éste se llenó de gozo y también mi madre Saría se regocijó en extremo, porque verdaderamente se habían afligido por nosotros, porque creían que habíamos perecido en el desierto. Y también se había quejado contra mi padre diciéndole que era visionario. Y dijo, tú nos has sacado de la tierra de nuestra herencia y mis hijos ya no existen y nosotros pereceremos en el desierto. Y según esta manera de hablar, mi madre se había quejado contra mi padre. Y había sucedido que mi padre le había hablado diciendo, sé que soy hombre visionario, porque si no hubiera visto las cosas de Dios en una visión, no habría conocido su bondad, sino que hubiera permanecido en Jerusalén y perecido con mis hermanos. Pero he aquí he obtenido una tierra de promisión y me regocijo en estas cosas. Sí, y yo sé que el Señor librará a mis hijos de las manos de Labán y los hará volver a nosotros en el desierto. Y con estas palabras, mi padre Lehi consoló a mi madre Saría con respecto a nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de Jerusalén para obtener los anales de los judíos. Y cuando volvimos a la tienda de mi padre, se llenaron de gozo y mi madre se consoló. Y ella habló diciendo, ahora sé con certeza que el Señor ha mandado a mi marido que huya al desierto. Y también sé de seguro que el Señor ha protegido a mis hijos, los ha librado de las manos de Labán y les ha dado poder para llevar a cabo lo que el Señor les ha mandado. Y según esta manera de hablar se expresó ella. Y aconteció que se regocijaron en extremo y ofrecieron sacrificios y holocaustos al Señor y dieron gracias al Dios de Israel. Y después de haber dado gracias al Dios de Israel, mi padre Lehi tomó los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce y los examinó desde el principio. Y vio que contenían los 5 libros de Moisés, los cuales relataban la historia de la creación del mundo y también de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y asimismo la historia de los judíos desde su principio, aún hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Y también las profecías de los santos profetas desde el principio hasta comenzar el reinado de Sedequías, y muchas profecías declaradas por boca de Jeremías. Y aconteció que mi padre Lehi también halló sobre las planchas de bronce la genealogía de sus padres, por lo que supo que descendía de José, sí, aquel José que era hijo de Jacob, que fue vendido para Egipto y preservado por la mano del Señor para que salvara del hambre a su padre Jacob y a toda su casa. Y también fueron librados del cautiverio y conducidos fuera del país de Egipto por el mismo Dios que los había preservado. Y así fue que mi padre Lehi descubrió la genealogía de sus antepasados. Y Labán también era descendiente de José, por lo que él y sus padres habían llevado los anales. Y cuando mi padre vio todas estas cosas, fue lleno del espíritu y empezó a profetizar acerca de sus descendientes, que estas planchas de bronce irían a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que fueran de su simiente. Por tanto dijo que estas planchas nunca perecerían, ni jamás el tiempo las empañaría, y profetizó muchas cosas en cuanto a su posteridad. Y sucedió que hasta este punto mi padre y yo habíamos guardado los mandamientos que el Señor nos había mandado, y habíamos obtenido los anales que el Señor nos había mandado, y los escudriñamos y descubrimos que eran deseables y de gran valor para nosotros, por motivo de que podríamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. Por lo tanto, fue en la sabiduría del Señor que los lleváramos con nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de promisión. Este capítulo es maravilloso porque nos damos cuenta del amor de una madre, la desesperación al no saber de sus hijos y el creer que realmente sus hijos ya no volverían, y ellos su condición en la que estaban solos en el desierto. Y ella pensó lo peor. Llegó un momento de desconfiar hasta de lo que era su esposo, que era un profeta de Dios. Pero el Señor calmó y dio paz al corazón de esta madre al ver aparecer a sus hijos, sus 4 hijos, ilesos
y venían con las planchas. Ella pudo comprobar que Dios había mandado esto. Ella pudo darse cuenta que su esposo sí era un profeta. Muchas veces nosotros caemos así en la incredulidad, porque pasan algunas que otras cosas tal vez sencillas y nos preocupamos, nos afligimos, dejamos de tener, como dice el profeta, ese pensamiento celestial, pensar siempre celestial. Y realmente cuando nosotros dejamos de hacerlo y nos enfocamos más en lo material, en las cosas que pasan en este mundo, dejamos de percibir aquellas cosas con las que el Señor quiere bendecirnos. Ley había sido bendecido con su familia. Gracias a que el Señor les dijo que salieran, ellos no tuvieron que perecer, ellos no tuvieron que llevar, que los llevaran cautivos y pudieron de esa manera preservar sus vidas y ver las bendiciones de Dios en sus vidas también. Gracias a los anales que llevó en las planchas de bronce el Nefi, él pudo constatar de que él era un descendiente literal de José vendido en Egipto. Por eso estas planchas es el palo de José, porque Elí era un descendiente literal de José vendido en Egipto. Las planchas que contenían, los escritos de la Biblia, pues son el palo de Judá. Y nosotros pues tenemos en nuestras manos con el libro de Mormón el palo de José. Ley era un descendiente literal y la profecía que él dio fue de que estas planchas iban a pasar de generación en generación y que mientras nosotros fuéramos fieles, las planchas nunca, jamás desaparecerían de nuestras manos y que iban a ser una bendición para toda su posteridad. Y así es como hoy en día las tenemos y nos podemos regocijar a través de las enseñanzas del libro de Mormón. Agradezco tanto la fe de Ley y como dice en el versículo 20 del capítulo 5, el versículo 20 dice, y sucedió que hasta este punto mi padre y yo habíamos guardado los mandamientos que el Señor nos había mandado. Qué fidelidad de estos hombres, tanto de Ley como de Nefi, su hijo, de ser obedientes en mandamientos que fueron muy fuertes. No creo que muchos de nosotros estemos dispuestos a abandonar nuestras casas, la comodidad de nuestras casas, por muy humildes y sencillas que sean, y pues salir, ¿verdad?, a lugares desconocidos, a lugares sin hábitat, a lugares desiertos, ¿verdad? Y poder comenzar una nueva vida. Pero la fidelidad y la obediencia de Ley fue grandísima, ¿verdad? Que él estuvo dispuesto a abandonar todo, hasta su oro, sus cosas preciosas, todo, con tal de poder preservar la vida de su familia. Sé sin ninguna duda que Ley y Nefi fueron hombres de gran fe y gracias a esa gran fe obraron grandes milagros. En el nombre de Jesucristo. Amén.